amigos y amigas de Iberoamérica, estamos listos para comenzar con esta transmisión especial del primer día del 2019. Esperamos que estén teniendo un excelente inicio de este año, que hayan cumplido todas sus metas del 2018 y que por supuesto pues estén preparados para este nuevo año en el que pues Iberoamérica al Día los estaremos acompañando con toda la información. Así es, Ana Cristina, espero que hayan tenido una excelente cena, una excelente noche y por supuesto muchísimo ánimo, muchísima ilusión de pues iniciar este 2019 con los mejores deseos, por supuesto, principalmente salud, felicidad, amor, cariño y después, ¿por qué no? Trabajo, dinero, en fin, todos los deseos se les hayan que hayan pedido esta noche, pues se les hayan cumplido, se les van cumpliendo. Así que gracias por acompañarnos en esta emisión especial de primero de enero del 2019. Iniciamos. Durante 2018, 9 países de Iberoamérica tuvieron elecciones presidenciales. Conoceremos cómo la democracia se ha consolidado en Iberoamérica. En el estudio tenemos a Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien analiza los cambios políticos de nuestra región. Y bueno, para iniciar este 2019 les hemos preparado un programa especial en el que vamos a analizar pues cómo el 2018 dejó en Iberoamérica un cambio de mandatarios en 9 países de nuestra región y pues veamos cómo quedó el mapa de acuerdo con las corrientes políticas que asumieron la presidencia y que por supuesto pues vamos a estar viendo estos efectos de los nuevos mandos políticos a lo largo de estos próximos años. Veamos. Durante el 2018, la región iberoamericana tuvo varios movimientos o cambios políticos. Recapitulando un poco, en mayo Colombia realizó sus elecciones presidenciales, que dependieron en buena medida de la consolidación del proceso de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El 27 de mayo, ningún candidato alcanzó más del 50% de los votos válidamente emitidos. Entonces se realizó una segunda ronda electoral el domingo 17 de junio. Con un 53.98% de los votos, Iván Duque Márquez fue el elegido como gobernador por un periodo de 4 años, desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de agosto de 2022. En México, la justicia presidencial se llevó a cabo el 1 de julio, en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Fue Andrés Manuel López Obrador, primer presidente de izquierda en ese país, quien asumió desde el 1 de diciembre el cargo, al obtener cerca del 53% de los votos. En el caso de Brasil, el 7 de octubre se elegía en primera vuelta al presidente y al vicepresidente, así como al Congreso Nacional, los gobernadores y vicegobernadores estatales, las asambleas legislativas estatales y la Cámara Legislativa del Distrito Federal. En esta etapa, Jair Bolsonaro encabezaba las encuestas, pero al no alcanzar más del 50% de las votaciones, tuvo que irse a segunda vuelta junto a Fernando Haddad. Fue el 28 de octubre donde Jair Bolsonaro, político de derecha y conservador representante del Partido Social Liberal, resultó electo. En Venezuela, Nicolás Maduro fue reelegido en su cargo con 6.190.612 votos. En Chile, Sebastián Piñera consiguió alzarse con la victoria en las elecciones presidenciales del país. En Ecuador, las elecciones de febrero de este año dieron la victoria al candidato oficialista Lenín Moreno. Con información de Sharon Smog para Iberoamérica al Día. Bueno, pues pudimos ver cómo se movió el mapa político en Iberoamérica con estos cambios presidenciales importantes y que por supuesto tendrán una influencia muy directa en los próximos años en la región. Y para analizar este tema y este contexto, es un placer tener en el estudio de Iberoamérica al Día al doctor Javier Oliva. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, Javier,
¿Cómo viste estos cambios? ¿Cuáles son las principales características que tú consideras que van a impactar en la región, primero iberoamericana, pero también en el mundo, ¿no? Ante una globalización que, bueno, cada vez está más cercana. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Ana. Me da mucho gusto estar con ustedes en Iberoamérica al día. Digamos que en América Latina, a partir de que se restablecen las democracias, después de un largo ciclo de golpes de Estado, de dictaduras militares, que arrancan en Brasil en 1964 y van a concluir hasta bien entrar la década de los 90, pasando por supuesto por todos los golpes de Estado que en Argentina, Chile, Ecuador, en fin. Solamente hay dos grandes islas en ese sentido, en Centro y Sudamérica, que van a ser Costa Rica y Colombia, y por supuesto México, que no van a padecer ya sean dictaduras o gobiernos militares. Entonces, una vez consolidada la democracia en estos países, los juegos de los grupos nacientes, digamos, a la democracia plural, pues van a ir perfilando y retomando algunas de las viejas consignas de la izquierda latinoamericana. Sobre todo, recordemos que en varios países hubo expresiones de subversión, guerrilla urbana y rural, montoneros, la guerrilla Tupac Amaru, por ejemplo, desde luego las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, algunos de esas organizaciones subversivas, con el paso del tiempo, la flexibilización de las reglas para la competencia política, los va a llevar a construir partidos políticos y a recuperar cierta herencia. En ese sentido, podemos decir que es un poco arbitrario hablar así en los procesos políticos, pero hay que ponerles años, ¿no? Claro. Digamos que a partir del año 2000, y quizá un poco antes, sobre todo en el caso del teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela, digamos que comienza a generarse lo que los analistas especialistas en temas latinoamericanos denominaron la izquierda popular. Es decir, donde van a surgir liderazgos no convencionales. ¿A qué me refiero? Que no vienen de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, sino que van a crecer de manera paralela. Vamos a tener el caso, por ejemplo, de un obispo católico como es Fernando Lugo en Paraguay, que incluso pide licencia al Papa Juan Pablo II en aquel momento para poder contender y gana la elección, ¿no? Tenemos a un líder de los campesinos productores de la hoja de coca de la etnia aymara, como es Evo Morales, que aún sigue en el poder buscando una cuarta reelección. Tenemos también el caso de Luis Ignacio da Silva, un líder sindical que hasta la cuarta ocasión que compite por la presidencia logra el triunfo. Entonces vemos que hay un mosaico de liderazgos políticos, unos más cargados hacia la izquierda que otros. Tenemos una izquierda moderada, como en el caso de Bachelet en Chile. Entonces es muy interesante observar cómo prácticamente toda Sudamérica, con excepción, ya lo señalé, con excepción de Colombia, pero también en Centroamérica la mayor parte de los países herederos de organizaciones revolucionarias como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que está repitiendo con el presidente Salvador Sánchez en este momento en la presidencia, o el caso también, obviamente, de manera desafortunada, derivado en una dictadura, el caso del antiguo comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega. Entonces, a eso yo le llamo un movimiento pendular, porque justamente ahora nos encontramos en otro sentido, en donde han surgido liderazgos muy conservadores, como es el caso de Jair Bolsonaro, en próximo presidente, bueno, ya está electo pues en funciones de Brasil. Por supuesto tenemos la derrota y prácticamente destierro político de Rafael Correa de Ecuador, con una presidencia muy conservadora y que le ha dejado fuera prácticamente de los parámetros de competencia político-electoral. El presidente Piñera volvió a ganar la presidencia en Chile, que es uno de los pocos casos latinoamericanos, a excepción de México, en donde no hay reelección consecutiva, puede haber reelección intermedia. Y por supuesto el caso de Argentina, ¿no? Donde también un representante de centro derecha, digamos, el presidente Macri, pues desplaza después de casi 12 años de gobierno entre el matrimonio Kirchner, ¿no? Entonces,
Ahora estamos en el otro movimiento pendular, ¿no? Presidencias más conservadoras. No lo digo con referencia a una posición ideológica específicamente, sino con referencia a los gobiernos precedentes. A eso es a lo que me refiero. Sí, claro. Yo creo que un punto interesante a analizar, Javier, es, bueno, más allá obviamente de estos movimientos pendulares en cuanto a tendencias políticas, que pues de alguna u otra forma es pues esperado, ¿no?, que después de un mal papel de un gobierno, pues el pueblo se decante por la otra opción política. Yo creo que algo interesante de analizar, que me gustaría que nos apoyaras, es el grado de madurez democrática que tienen los países de América Latina, ya habiendo pasado pues por todo este camino que nos has detallado muy bien. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las naciones en América Latina que han alcanzado una madurez democrática, no tanto en el sentido de elegir la izquierda o la derecha, sino de que se respeten las decisiones democráticas de un sistema que han construido a lo largo de los años, como por ejemplo en el caso de Brasil, en el caso de México, en el caso de pues, los diferentes países que tuvieron procesos electorales, incluso Colombia, que pues ha incluso absorbido este sistema político y democrático a la guerrilla, ¿no? En esta Sí, miren, es una pregunta muy interesante porque yo recuerdo, por ejemplo, las elecciones donde gana el actual presidente, que fue comandante guerrillero, Salvador Sánchez, ganó por menos de un 1% a Arena, que es un partido tradicional de derecha salvadoreño. Y bueno, hubo inconformidades, se presentaron pruebas, pero el tribunal señaló que la victoria, aunque hubiera sido por una brizna de votos, pero ganó. Entonces, esto nos habla de una importante solidez institucional de la democracia, de cómo los ciudadanos le tenemos confianza a los procesos electorales y a las instituciones que se encargan de supervisar su buen funcionamiento. En el caso de México es muy interesante. Yo recuerdo, bueno, en la introducción que me hiciste el favor de hacer de mi trayectoria, yo desde que me acuerdo como estudiante, pues siempre pensábamos que el futuro del país se iba a ver seriamente afectado cada vez que venía una elección presidencial, ¿no? Y me parece que ya no es así. ¿En qué sentido lo digo? En términos de estabilidad, es decir, ya no está en discusión ese tema, ¿no? Y sí, en cambio, podemos observar cómo en tan solo 18 años México ha vivido 3 relevos de diferentes partidos con diferentes organizaciones político-estructurales, ¿no? Y esto nos habla precisamente de la consolidación de nuestra democracia, de su fortaleza institucional y, por supuesto, de la eficacia del derecho, en este caso, en su rama estrictamente electoral, de tal manera que también lo podemos observar en el caso de las elecciones recientes de Brasil, en donde sí hay segunda vuelta, en donde, bueno, se esperaba un triunfo arrollador de Jair Bolsonaro y al final la diferencia fue de poco más de 6%. Entonces, sí es importante señalar que la consolidación de la democracia ya ha alejado, por lo menos no leí en los procesos políticos, por ejemplo, de Colombia o de Chile o de Argentina o de Brasil, donde el estamento militar ha tenido y tiene un rol muy importante, jamás se habló de un proceso de estabilización, por ejemplo, ¿no? Yo no lo leí al menos. Esto no quiere decir que alguien no lo haya escrito, pero yo por lo menos no lo leí. Y en el caso de Brasil es muy interesante porque el vicepresidente es un general recientemente retirado. En el caso de Jair Bolsonaro me parece que llegó hasta el grado de capitán, una jerarquía importante, pero no es un general. Me refiero en esos términos, lo que tú te planteabas de las búsquedas de opciones. Tenemos otros militares. Ollanta Humala también fue expresidente de Perú. Era coronel retirado. Tenemos el caso del general Otto Pérez Molina también en Guatemala, que después fue defenestrado por temas de corrupción. Y que también hay organizaciones que fueron clandestinas y que tuvieron a líderes que también vivieron la clandestinidad, como Dilma Rousseff, ¿no? Y que encontraron por la vía democrática, precisamente dejando a un lado la violencia, el estridentismo político ideológico para seguir la ruta de la institución y de la paz, por decirlo así. Entonces, vemos cómo América Latina ha podido abrir las puertas, sus sociedades, sus instituciones, a liderazgos que vienen de organizaciones, como se les conocen, no deliberantes. La Iglesia Católica, por ejemplo, con el caso del ex obispo Fernando Lugo, guerrillas, ¿no?
O incluso Jimmy Morales Sí, también. y en este caso también las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que esto nos habla precisamente de estas instituciones o liderazgos de nuevo tipo, como el presidente guatemalteco, que tiene una trayectoria, digamos, en medios de comunicación, sobre todo televisivos, y que, bueno, la posibilidad está ahí de que cualquier persona que se tome en serio el oficio de hacer política, que esté verdaderamente preocupado por el bienestar de los demás y de su país, pues tiene la ruta de la democracia, ¿no? Y eso, Claro. y eso me parece muy, muy importante para desactivar, porque siempre han estado ahí si me permiten hacer una brevísima digresión histórica, el Estado latinoamericano de origen padece de 3 problemas. Uno, nunca ha sido autosuficiente en términos fiscales, nunca ha tenido el control en términos reales, efectivos, de su territorio, ¿no? Y tercero, nunca han podido constituir una vía que los propulse al desarrollo con justicia social. Pero esto es de origen, y eso sí vale la pena tenerlo en consideración, porque, bueno, parte de las funciones de la democracia es justamente abrir las posibilidades para que el ciudadano se desarrolle en mejores condiciones. Claro, quizá hay 2 países que están en ese sometimiento de qué tan democráticos son a partir de sus instituciones en este rubro, que podría ser Venezuela y en un momento dado... Nicaragua, ¿no? Iba a poner sobre la mesa un país que no está nada mal, o no ha ido nada mal, pero ahora con este nuevo posibilidad o deseo de Evo Morales de competir Claro. por un 4º mandato, que está generando un cierto cisma en el concierto democrático de Bolivia. Creo que, y no va mal en términos de la estadística, el crecimiento económico, la inclusión, un hombre que ha buscado generar muchos beneficios a las partes más desprotegidas, pero que con esta nueva reacción y querencia de volverse a postular como presidente, impactando en la Constitución, ¿no? En lo que dicta la Constitución, pues le genera un poco esa parte. Me gustaría ver tu opinión al respecto, si estás de acuerdo o no, y además preguntarte cuáles son los grandes temas de la región que, independientemente quién gane, la izquierda, la derecha, lo que comentabas, Ana Cristina, pues seas quien sea, vas a tener que aterrizar y ver esos temas en la región, porque eso nos impacta. No, en el caso de Evo Morales hay que recordarle a nuestro auditorio que ya el año pasado perdió el referéndum para modificar la Constitución. Ahora está empeñado en volver a convocar a otro para modificar la Constitución y poderse reelegir por 3ª ocasión, es decir, para un cuarto mandato. Así es. Esto es muy interesante señalarlo, porque el país más inestable a lo largo del siglo XX fue precisamente Bolivia. Fue el país que más golpes de Estado tuvo. Y en ese sentido es otra vez el péndulo, ¿no? O sea, de venir de golpes de Estado, azonadas militares, en fin, movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, que es una central muy poderosa que aglutina básicamente a los sindicatos mineros de ese país. Ahora estamos en un proceso donde, a través de la democracia, pero se está consolidando un perfil, no digo que cercano a lo dictatorial, pero que en la medida en que se pueda reelegir de manera indefinida, como sucedió ya en el caso de Daniel Ortega, en donde su esposa es la vicepresidenta. Me recuerdan un libro muy interesante en este momento de Harold Lash, que se llama La revuelta de las élites, y él señala la tesis central del libro. No quiero ahorrarles la lectura, pero la tesis central del libro es que uno de los principales riesgos para la estabilidad de la democracia es la conducta que tienen las élites para respetar los principios de la democracia, claro. ¿No? Entonces vemos cómo, en la medida en que estas élites no se comprometen con los principios mismos de la democracia, que fueron los que les permitieron llegar, en efecto, pues comienzan a descomponer las cosas. Y es el caso precisamente de lo que ocurrió en Venezuela, de lo que ocurrió en Nicaragua, de lo que sucedió incluso en Ecuador. El primer presidente, lo recuerdo muy bien, el primer presidente que va a modificar una constitución en América del Sur para reelegirse él mismo en el periodo inmediato posterior fue Saúl Menem en 1994.
Él es el primero que, por decirlo así, abre... Lo seduce ese tipo de... Y entonces comienzan a hacer las reformas en Brasil, por ejemplo, en Argentina, porque cuando se restablece la democracia, la mayor parte de las constituciones de régimen presidencialista, como el mexicano y el estadounidense, lo hacen nada más por por periodos de 4 años. Incluso recientemente el expresidente ahora, Juan Manuel Santos, modificó la constitución para que el presidente solamente pueda tener un periodo de 4 años. Entonces, esto por lo que hace la primera parte de la pregunta. ¿Y la otra cuál era? Los grandes temas, ¿no? La agenda. Independientemente de la postura ideológica, va a tener que entrar. Sí. Indudablemente las mediciones que se hacen, como la del Latinobarómetro o la propia Organización de las Naciones Unidas u otros organismos multilaterales públicos y privados, los sondeos de la satisfacción del ciudadano latinoamericano en general, hablo de México hasta la convergencia en el estrecho de Beagle, en la frontera entre Chile y Argentina austral, ¿qué tanta satisfacción tenemos con nuestra calidad de vida en condiciones de democracia, ¿no? Y vemos que las mediciones son muy desiguales. Hay países que están, o sociedades que están muy satisfechas, como por ejemplo la costarricense, la uruguaya, y hay otras que están a media tabla, como la mexicana, la brasileña, la colombiana, y hay unas que están, pues francamente, en un nivel de insatisfacción, no es otra la palabra, de nivel de insatisfacción como pues los países del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Honduras, El Salvador, Guatemala, por supuesto en países como Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cuál es la agenda? Indudablemente que la agenda es la justicia social, ¿no? Es decir, una distribución equitativa del ingreso, la aplicación de políticas fiscales progresivas, es decir, que quien más gane, pues proporcionalmente hablando, pague los impuestos correspondientes. Y desde luego el tema del cambio climático es fundamental, ¿no? Incluso en octubre pasado se llevó a cabo en México en la Junta de Ministros de Defensa de las Américas y era muy curioso escuchar los debates entre las delegaciones integradas por militares, señalar que uno de los principales problemas a la estabilidad política y social de la región son los efectos del cambio climático sobre las prácticas sociales. Entonces, es un tema ya de seguridad nacional. Por supuesto, el tema, la segunda reserva de agua dulce en el mundo está en América del Sur, ¿no? Entonces, ¿es un patrimonio de esos países o es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque los brasileños no les gusta decir, oigan, es que el Amazonia es el pulmón de América del Sur. Sí, pero primero es brasileño, ¿eh? Sí, claro. Entonces, vámonos por partes, ¿no? Es una polémica muy interesante. Entonces, resumiendo, una política fiscal progresiva, con ello una mejor distribución del ingreso, una política social más articulada, por supuesto el tema del cambio climático y un tema que a mí me parece fundamental, que son las políticas de inclusión de género, ¿no? Correcto. Porque a mí me llama la atención que en algunos países en América del Sur hubo 3 presidentas de manera simultánea, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet y Cristina Fernández, ¿no? De Argentina. Entonces era muy interesante observar esto, porque por ejemplo de los temas de defensa, en este momento en la OTAN, de los países europeos que integran la Organización del Tratado Atlántico Norte, 5 mujeres son ministras de defensa, ¿no? Entonces, claro, es un régimen parlamentario, tiene otra lógica, pero es muy interesante de que eso existe. Entonces me parece que estos 5 temas, independientemente de qué partido político, orientación, origen o trayectoria de los propios líderes, tienen que enfocarse en estos temas. Pues Javier, se quedan muchos temas en el tintero, ¿no? De analizar en la región. Claro que regreso. Antes de que adelantemos, otra invitación más adelante. Sí, claro. Desde, pues ya viendo este panorama, cómo ha quedado después de estos cambios políticos en Iberoamérica, hacia dónde se irá la tendencia de la región con estas 2 grandes divisiones económicas, China, Estados Unidos, claro. Desde la presencia latinoamericana en los organismos internacionales tan fuerte que está viendo ahorita, desde Antonio Guterres, Iberoamericana, Michelle Bachelet, Espinosa, la ex presidenta de Ecuador, también
esos temas pues será muy interesante analizarlos ¿Cómo no? en cuanto a la presencia latinoamericana en el mundo e iberoamericana. Sin embargo, pues se nos acaba el tiempo, te agradecemos mucho. Nos faltó tratar de Iberoamérica, el gobierno español, los cambios del gobierno español. Claro, los cambios del gobierno español. Las elecciones en Andalucía, ¿no? Así es, sí. Y lo que viene el próximo año, que es elecciones en Argentina, en fin, una serie de cambios también hacia adelante que, bueno, pues se impactarán, pero ya pusimos la primera semilla de este gran tema para que próximamente lo vamos a tratar. Muchísimas gracias, Ana. Encantado. Gracias, Omar. Gracias al equipo. Gracias. Pues así llegamos al final de esta emisión especial de Iberoamérica al Día con esta amena charla. Agradecemos mucho la presencia de Javier Oliva y pues los invitamos a que nos acompañen en las próximas emisiones de Iberoamérica al Día. Así es, Ana Cristina, muchas gracias por acompañarnos e iniciar este 2019 todos juntos. Por supuesto, estaremos a lo largo de este año con toda la información de Iberoamérica y el mundo. Antes de despedirnos, los dejamos con música de la agrupación española Shinola y esto que se titula 12 meses. Nos vemos mañana con más información. Podría ser. En diciembre llega lo peor, mil tormentas estallando en nuestra habitación, monosílabos en